y está a cargo de dos profes, el profesor Román Cesaro, de la Universidad de La Plata. El profe ha completado sus estudios de maestría y como tesis de posgrado trabajó sobre los juegos aborígenes, sobre los juegos mapuches, y ha tenido producciones audiovisuales de impacto, digamos, nacional. Es nuestro especialista en lo que son juegos aborígenes y el arraigambre cultural que tienen los juegos. Para nosotros es un placer tenerlo en Río Cuarto con nosotros, ¿no es cierto? Y el profe Guillermo Osana, que para nosotros es el más conocido porque es de nuestra casa. El profe ha completado los estudios de especialidad en docencia universitaria. Si bien él se ha dedicado al estudio en su trabajo final, se ha dedicado al estudio del diseño curricular, lo cierto es que en la práctica todo el tiempo está preocupado por convertir en cooperativo los juegos competitivos. Así que yo creo que es una dupla muy potente para poder abordar el tema central del seminario. Y bueno, los dejo en manos de ellos, que son nuestros especialistas. Bienvenidos, profes, siéntanse cómodos y estoy a disposición de ustedes para lo que precisen. Me va a gustar más quedarme quieto. ¿Cómo? Quedarme quieto por un momento. Lo que más me cuesta siempre en este tipo de juegos. Bueno, en principio, lo que quiero es agradecerles a todos y a todas por estar en esta hora, esta mañana, con este estudio interesante y como le decía a nuestro profe, me recuerda mucho. Yo soy criado en la Patagonia y por momentos ciertos aires y ciertos vientos en Córdoba me dejan así como un dejo, ¿no?, de nostalgia, porque hay algunos recuerdos parecidos, algunas imágenes que son, por lo menos algunos olores también que son parecidos. Quiero agradecerle también a la convocatoria, a la Universidad de Cuarto, al profe Ivana y a todos los que de algún modo confían en que lo que tenemos para compartir vale la pena. Eso ya está bueno. Anoche hicimos algunos primeros intercambios con el profe, a partir de su amabilidad como anfitrión, que invitaron a unas empanadas, unas empanaditas que estaban muy buenas, y ya en ese primer encuentro empezamos como a diagramar y a pensar un poco de cómo íbamos a hacer para poder lograr este intercambio. Y realmente, bueno, lo que decíamos es que sin demagogia de ningún tipo, lo que siento y lo que sentimos y compartimos es que esta cuestión de estar aquí, ¿no?, y esta relación así como de ocupaciones de roles, es una cuestión básicamente contingente, y que así como nos toca a nosotros en esta oportunidad de estar acá, cualquiera de ustedes podría estar en este lugar y estaría muy bien también. La contingencia de ocupar roles, nada más, ¿no? Que bueno, lo que vamos a tratar de hacer es que en esa contingencia de la ocupación de roles las cosas sean lo más horizontal posible, para que realmente podamos aprovechar el seminario de una manera mucho más compartida que estas cuestiones más positivas, más academicistas o más verticalistas, a los que en general muchos encuentros, sobre todo, no sé si tanto en la educación física o tanto en el posgrado de educación física, pero en general cuando uno toma seminarios lo que encuentra es una relación bastante distante entre lo que el disertante, entre comillas, está intentando decir y lo que el público asistente está intentando también construir. Entonces, en esta coincidencia primera coincidencia que tenemos con Memo, me parece que tiene que ver intentar horizontalizar todo lo que podamos, los saberes y las prácticas y los discursos de cada uno de ustedes, y que en las exposiciones que vayamos construyendo sea lo más interrumpida posible. Sería bastante preocupante, ¿no?, que intentemos como una suerte de discurso homogéneo y que solamente se escuche la voz de los disertantes en este caso. Así que la propuesta un poco en principio es que la relación de esta
honestamente una relación horizontal y que podamos participar de la manera que ustedes consideren necesario a lo largo de estas horas que tengamos de... Eso por un lado. Les cuento cómo estaríamos articulando esta primera parte y cuáles serían los objetivos un poco del seminario. Y desde el punto de vista ya más estructural, un poco también nos acomodamos a los requerimientos que podemos contar hoy. En principio, la propuesta era trabajar desde la práctica, y después de esa práctica ir a las cuestiones más teóricas o más reflexivas, ¿no?, sobre esas prácticas. Lo que vamos a hacer ahora es un camino distinto, que es, les vamos a contar un poco cómo va a venir la cuestión más teórica, metodológica, hoy y la tarde. Y mañana a la mañana sería toda la parte más práctica. Básicamente lo que vamos a hacer mañana es ir y jugar, completamente. Y a partir de lo que hoy podamos construir, de lo que mañana, bueno, de lo que hagamos mañana también, nos quedaría toda la tarde para el cierre y las cuestiones más reflexivas, una especie, ¿no?, de cuestión ahí dialéctica entre la reflexión, la práctica y la reflexión y esos caminos de relevo que la práctica y la teoría nos permiten. Dicho así suena como, no quiero hablar de relevo, pero estoy planteándola como... No es mi intención plantearlo en términos de juxtaposiciones, sino que en realidad no es juxtapuesto, sino entrelazado, ¿no?, de la teoría y la práctica. Creo que desde el punto de vista de la presentación, si querés agregar algo, si no... Bueno, sumando un poco, como decía Román, digo, uno de alguna manera con preferencia de la casa que está buscando, también digo, uno ha asumido un compromiso, sobre todo por estar acá, por querer estar, digamos, en una instancia que me parece que es coyuntural, que de alguna manera puede marcar un hito, ¿no? Como en algún momento fue quizás la oferta de la licenciatura, en este momento poder alcanzar un nivel de posgrado para acá es realmente significativo. Y sobre todo poniendo también en confianza lo que decía Román, ¿no?, que me parece que está digamos, la plusvalía se puede tener de formación, más allá de los saberes, de conocimientos que uno puede transmitir, tiene que ver con esto, con lo que se logra colectivamente, con esto inclusive qué pasa de la informalidad, de poder conocer, de poner en particular dos universidades nacionales que estamos con esto de educación física. Bueno, desde ahí me siento un poco más tranquilo. Lo otro, veremos cómo uno se desenvuelve, ¿no? Así que también agradecemos por el estado y bueno, éxito para todos. Así que ahí estamos. Bien. Yo había traído un principio, nosotros habíamos intercambiado, no sé si tuvieron acceso tuvieron acceso a algunos de los archivos que habíamos mandado para la... Está faltando... Profe, pero si tuvimos problemas con los mails, con la ayuda de leer. Pero en general, Algunos. no, lo que tenía era... Ahora sí. Lo que vamos a hacer, la propuesta es, en principio tenemos un material que es el que empezó a circular con los correos de Colmemo, que es el que ustedes van a tener, el primer material de acceso, que serían los archivos PDF de diferentes temas, ¿no? Después yo traje, como un estudio como muy atareado con la organización de un congreso de La Plata, traje otro material que está acá, que está seleccionado pero que no está, digamos, fotocopiado. La idea sería que en estos 2 días encontremos un espacio donde este material quede registrado y fotocopiado. Porque hay temas que, digamos, que son exclusivos de algunas de las discusiones que vamos a tener hoy, y otros que, si bien no son diferentes, son materiales que complementan algunas de las discusiones.
algunos materiales sobre interculturalidad, algunas cuestiones sobre experiencia y pedagogía y aprendizaje escolar desde una mirada para mí interesante. Después hay algún otro material sobre juegos de pueblos que me parece que si bien digamos, lo que vamos a plantear, lo que les voy a plantear sobre la diversidad siempre encomillada, va a tener una mirada crítica, si es posible decir eso. También es cierto que muchas veces necesitamos, digamos, contar con información a mano y real para después en todo caso discutir. Entonces me tomé el atrevimiento de sacar un material que yo tenía hace tiempo del Museo de Antropología de La Plata. Es un material que está en inglés, pero que es de traducción fácil. Y es, digamos, un material de primera mano. Lo pueden usar o no, pero me parecía interesante que hay también en español, digamos, de información de pueblo. Este material que ustedes van a ver es material de primera mano, es decir, de materiales de traducciones de antropólogos del siglo pasado que escribieron y que uno podría incluso hasta comparar y algunas cuestiones. Es un material que lo pueden usar o no, me parece interesante que lo tengan. En el módulo anterior cómo manejar el tema de fotocopia. Sí, ahora nos dicen que tendríamos que sacar un campo fotocopiador y ya lo dejamos listo para que todos puedan pasar a retirar. Claro, ¿Sí? bueno, sí, yo En la ciencia humana. Sí. en el break de la comida. Claro. Sí, Ahí. ¿tienen previsto hacer algún break para la mañana? No, directamente Y lo vamos a ir considerando con todos, lo que quieran, como quieran. Una de las discusiones, si ustedes leen el programa, yo había puesto dentro de los contenidos mínimos esta cuestión de lo multicultural y lo intercultural como dos dimensiones del juego y del jugar. Así, parece un juego de palabras que intentan decir mucho y tal vez no dicen nada. Pero, digamos, si hay algo que nosotros vamos a intentar poner en discusión o en debate o intentar desnudar un poco, es la cuestión de la cultura. Nos estamos metiendo como en dos terrenos bien complejos, que por un lado, digamos, ¿qué entendemos por juego y por jugar? Y por otro lado, cómo esas dimensiones del juego y del jugar entran en relación y en conexión con esta dimensión de lo que hoy podemos denominar la cultura en sentido amplio. Todos ya saben que la relación juego-cultura pareciera ser como una especie, por lo menos desde el punto de vista discursivo y académico y sistematizado de alguna forma a través de textos clásicos de Huizinga, Los Boludes y demás, y después, bueno, Calvá, y digamos que es como el cuento más conocido, ¿no? El cuento, no lo digo en sentido peyorativo. Pero por otro lado también sabemos que la cuestión del juego y la cuestión de la cultura, como palabras, tienen un recorrido histórico, por un lado, un recorrido semántico. Creo que Julia Guerrero también está invitada, espero no meter la pata. ¿Sí? Bueno, Julia dice para mí una cuestión interesante cuando analiza la recreación, el tiempo libre y el ocio, que lo plantea desde tres dimensiones que yo las rescato para poder contárselas a ustedes, que me parece que también es interesante para pensar la cuestión del juego y la cultura, que son esas tres dimensiones de lo histórico, de lo semántico y de lo teórico o lo conceptual, ¿no? Como tres miradas que confluyen, por lo menos, no sé si confluyen, pero por lo menos implican una mirada bien amplia de las palabras, ¿no? Cómo las palabras entran en nuestros órdenes discursivos, y esos órdenes discursivos son bien diferentes en un contexto del profesor de educación física, en el orden discursivo del contexto del psicoanálisis, en el orden discursivo de la antropología o en el orden discursivo de otras disciplinas que han estudiado al juego, y obviamente en el caso de la antropología, donde la cuestión de la cultura tiene una relevancia importante, sobre todo en la antropología social y en la antropología cultural, que sean como
antropologías más vinculadas a las ciencias humanas, ¿no? También está la antropología, también tiene antropología física, antropología biológica. En el caso de otra disciplina de las ciencias sociales, como puede ser la sociología, no han incursionado demasiado, por lo menos no que yo sepa, tal vez es una cuestión de ignorancia, pero no he leído que sea un campo que se ha interesado específicamente sobre el juego. Y sí aparece, obviamente, cuestiones vinculadas a la historia, cuestiones vinculadas a la comunicación, cuestiones vinculadas a la producción de textos no académicos, como novelas, narraciones de diferentes tipos, donde el juego parece tener como una dimensión, no sé si central, pero sí interesante a la hora de narrar una historia. Entonces la literatura ha marcado también una beta interesante a la hora de hablar de juego. Y como toda producción literaria, también está hablando de, por lo menos, de una porción o de una perspectiva de lo cultural también, entre comillas. Dentro de esta perspectiva de lo cultural o de lo lúdico y de la cultura, dentro de los contenidos aparecía esta cuestión de la diversidad. Bueno, los juegos tradicionales y los juegos cooperativos de diferentes pueblos originarios, pero básicamente para pensar en clave, digamos, para pensar en esto de un autor inglés que yo trabajo, por lo menos me interesa, que es Raymond Williams, que trabaja tres categorías que son interesantes para mí, por lo menos para mí, que es lo arcaico, ¿no? Lo tradicional, otra categoría que es lo residual y lo emergente. Serían como tres elementos para pensar la cultura y para pensar las culturas populares, que es algo de lo que por lo menos hoy vamos a hablar. Y por eso me parecía bien traer a discusión y en la propuesta de mañana con los juegos, ustedes también tengan alguna posición al respecto y algo para decir en esto que voy a articular ahora. La cuestión de los juegos tradicionales y de los juegos de pueblos originarios lo empecé a incluir precisamente en este último tiempo en la FAJU y también en los seminarios, para pensar en esta perspectiva teórica, es decir, como una práctica lúdica siempre aparece de algún modo resignificada a partir de lo que se hizo, lo que se hace y lo que se hará, digamos, con esa práctica. Algo así como lo que ocurre con nuestras vidas. Por eso esta cuestión de lo residual o lo tradicional, lo residual y lo emergente me parecía interesante para pensar cómo determinado tipo de prácticas que tenían una función social específica, que tenían que ver con una cosmovisión específica de una cultura local específica, que tenían que ver con un modo ritual, o en todo caso con una forma de entrenamiento para la guerra, o una manifestación o un comportamiento social para la catarsis colectiva, paulatinamente encuentra diferentes transformaciones y esas transformaciones empiezan de algún modo a ser resignificadas de acuerdo a cómo esas prácticas vuelven como a circular en las instituciones, en las sociedades y en la escuela, entre otras cosas. Esto de cómo durante la década de los 70, o desde la década de los 90 sobre todo para acá, a partir de las transformaciones a pesar de los 90, hubo algunas situaciones que permitieron por lo menos volver a poner en discusión algunas cosas que estaban, por lo menos no estaban invisibilizadas, que es digamos, la inclusión, por lo menos en los diseños curriculares, de prácticas de pueblos originarios y prácticas de juegos tradicionales. Entonces lo que quería básicamente poner en discusión con las prácticas es, que íbamos a hacer, es que entre todos podamos ver qué coincidencias o no había en esas prácticas tradicionales, históricas, y muchas de las prácticas lúdicas actuales vinculadas con lo que podemos denominar como el campo de lo deportivo.
a ver si hay, no hay. ¿Qué tiene que ver esa práctica que estaba de algún modo incluida en una forma ritual con esta práctica que en realidad tiene que ver con una mirada y con una práctica, con una forma de sentirlo y significarlo completamente distinta? Básicamente, ¿qué tendría que ver una práctica ritual con una práctica de entretenimiento? Y cómo esas prácticas ritualizadas con las prácticas de entretenimiento actuales, de algún modo también están mediadas por la cultura del consumo, por la cultura del entretenimiento, en una sociedad que, como diría Debord, que es un sociólogo francés, si mal no recuerdo, llama precisamente la sociedad del entretenimiento, ¿no? a nuestra sociedad. Espectáculo. ¿Cómo? Espectáculo. La sociedad del espectáculo, perdón, estaba pensando en la sociedad del espectáculo. Otra de las cuestiones que van a aparecer también en esta... Jugar es perder el tiempo, ¿no? Aquel que juega está perdiendo el tiempo porque está haciendo, digamos, una práctica de lo inútil. Está perdiendo el tiempo, es decir, no está... no solamente que... No es que diga, bueno, tendría que estar preparándose para entrar en la maquinaria de producción, ¿no? Del sistema. No, que lo piensen más en el sentido más liberal, del pensamiento ideológico liberal, clásico norteamericano, en el sentido de que jugar es en todo caso un tiempo dedicado a lo inútil y en realidad en vez de estar jugando lo que debería hacer es estar pensando, ni siquiera diciendo ser un alienado más del sistema, generador de plusvalía, qué sé yo, no está pensando en esas cosas. Lo que debería hacer es en todo caso estar pensando para en esa reflexión sumarse a algo civilizado, porque en la medida que esté perdiendo el tiempo está siendo doblemente explotado o está siendo doblemente bárbaro, ¿no? Algunos de los puntos que está marcando en este diagnóstico que plantean se dicen cosas como partiendo, ¿no? de este diagnóstico que se empezaría a observar a partir de la modernidad tardía o de la posmodernidad. Dice, pensar en uno mismo no se puede hacer en ráfagas de 20 segundos. Digo, para pensar en el mundo de la cultura, cibercultura, por ejemplo. Constantemente interrumpidos por mensajes de Facebook o tweets de Twitter. O jugando con un iPod o viendo todo el día YouTube. ¿No? O sea, sería como una mirada de qué implicaría la cultura, la cibercultura. Es decir, que alguien que esté consumiendo todo el tiempo ese tipo de imágenes, en realidad no tiene tiempo ya para pensarse a sí mismo y para pensar reflexivamente, entonces está de algún modo transformándose constantemente en un bárbaro. Los tweets son atentados contra la complejidad del mundo que pretenden leer. Cuando las palabras pierden su integridad, también lo hacen las ideas que expresan. Todo indica que el lenguaje ha empezado a perder parte de su energía y, en consecuencia, el género humano está volviendo menos humano, ¿no? Es decir, hay como también una mirada nostálgica y también bastante pesimista de que los nuevos sentidos que se le otorgan al lenguaje estarían siendo cada vez más o menos contundentes a la hora de construir relatos. Sería como el fin del relato. O hay otro autor que tal vez han visto o han escuchado, que es precisamente Fukuyama, que sería algo así como el fin de la historia, ¿no? O sea, no hay relatos, o el pesimismo más filosófico italiano, en el sentido de Agamben, que sería no solamente el fin de la historia, sino que también el fin del acontecimiento. Que en realidad Agamben lo trabaja, no solamente Agamben, sino de Benjamin. El fin del acontecimiento, y que para nosotros es complicado, porque es también el fin de la experiencia. Es decir, no hay más experiencia. ¿Por qué? No hay más experiencia porque nada de lo que venga vale la pena.
yo digo, y es bastante pesimista, yo digo, ¿vale la pena este curso, juntarnos acá hoy, charlar, discutir acerca del juego, de la cultura, de si es útil, si es inútil, si la escuela va a transformar o no va a transformar nada? Entonces, bueno, dice, ¿vale la pena ir a dar clases al campo como profe de educación física y terminar de dar la clase y volver a tu casa y te tomas unos mates y te sentás 2 minutos y a reflexionar sobre lo que pasó? La pregunta, ¿vale la pena? ¿Estuvo bueno? ¿Qué hice hoy con esto? ¿Qué implicó que los chicos jugaran? ¿Qué implicó que se dieran cuenta? ¿Repetir más de lo mismo? Los hice saltar adentro y afuera. Y entonces creí que eso estaba bueno. O descubrieron un mundo a partir de ciertas estructuras lúdicas y eso les permitió ir a llegar a su casa y generar transformaciones y juntarse con los chicos del barrio y organizar un skate park, o a partir de ahí, porque a partir del juego que hicieron en el patio, descubrieron que valía la pena cortar las calles y reclamar porque las calles fueran saneadas y que todos tuvieran cloacas. Ya estoy delirando, ¿no? Pero esa práctica que tenía que ver con un acto inútil como era jugar, generó transformaciones o es más de lo mismo. Empieza repetitiva, en la que nos metemos todo el tiempo. Está claro que si estamos acá es por algo, ¿no? Pero lo digo para pensar, en el sentido que lo estaba pensando Benjamin, en el sentido de Fukuyama, la historia, la falta de experiencia, los acontecimientos. En el caso de Agamben lo plantea con un concepto que es el homo sapiens, ¿no? Y en el caso de un autor, creo que es, si no recuerdo, mendocino, sanjuanino, que es Eduardo Bustelo, también lo plantea como, no el homo sapiens, sino como el niño sapiens, ¿no? El niño sapiens como aquellos niños que nunca van a tener posibilidades de tener lo podemos decir claramente, somos en confianza, una puta experiencia en el sentido en el sentido de un acontecimiento real de sus vidas, de una formación. Es decir, cómo los niños de Libia, cómo los niños y las niñas de Siria pueden tener una experiencia. ¿Qué implicaría una experiencia para un niño que está atravesado por la guerra? Para un niño que no tiene para comer, que no tiene que vive descalzo, que vive sufriendo, bueno, Bustelo lo empieza a trabajar a partir de esta categoría de Agamben. Es decir, que no tiene derecho al juego, tampoco, que no puede jugar. O sea, que el juego como derecho está completamente, digamos, coartado. ¿Vamos? Bueno, dice, si escribes así es que hablas así, si hablas así es que piensas así. Bueno, está acá haciendo una crítica, digamos, a lo que sería la cultura del mensaje de texto, ¿no? Incluso el lenguaje juvenil. Es decir, ¿a qué juegan los jóvenes? O sea, ¿qué implicaría la hipervalorización de la cultura de la imagen? Cuando un grupo de jóvenes se junta a jugar, se juntan a jugar en sus casas, a la Play, y a partir de eso construyen vínculos y relaciones y reconstruyen vínculos identitarios. Dice, bueno, en realidad es como una falsa construcción, porque en realidad lo que están haciendo es quedar subsumidos por la imagen todo el tiempo, y eso no construye, digamos, eso no es jugar, eso sería todo el tiempo, digamos, reforzar la idea de la barbarie. Dice, bueno, si escribes así es que hablas así, por lo menos. Si hablas así es que piensas así, y si piensas así es que piensas como un mono, ¿no? Dice, y eso me parece preocupante. Tal vez la gente sea más feliz si llega a ese estado. Quizás los monos son más felices que los seres humanos. Entonces, Vargas Llosa hablando. ¿Cómo era el autor? Disculpame. Vargas Llosa. Ah, entonces. Sí, Vargas. Y en ese sentido, bueno, hay varios. Duhamel
va a hablar de pasatiempos para parias, disipación para iletrados, un espectáculo que no reclama esfuerzo alguno, que no supone continuidad en las ideas, que no plantea ninguna pregunta, que no aborda con seriedad ningún problema, que no enciende ninguna pasión, que no alumbra ninguna luz en el fondo de los corazones. Su esperanza es ridícula de convertirse un día en, o sea, la única esperanza posible es convertirse en un Estado, ¿no? O sea que la proyección del imaginario social en los consumidores de productos enlatados, lo único que hacen es proyectarnos hacia un imaginario donde lo único que tenemos es ser estrellas. Y un poco en estos días lo puso en discusión, esto que también lo hablábamos anoche, una entrevista que le hacen, yendo y trayendo cosas, a Ricardo Darín, no sé, no recuerdo muy bien en qué contexto. Animales sueltos. Animales sueltos, claro. Con Fantino, acerca de lo que implicaba, ¿no?, de llegar o no llegar a Hollywood, y con algunas reflexiones de Darín que claro, puede ser podrían... civilización y barbarie. Puede ser la analogía entre civilización Se podría pensar por lo menos también incluso entre los civilizados y los bárbaros que está planteando acá. Después hay dos autores que seguramente también conocen, que son dos representantes de la escuela de Frankfurt en un sentido más estricto, que son Adorno y Horkheimer. Plantea que la abolición del privilegio cultural por liquidación no introduce a las masas en dominios que les estaban vedados, sino a la ruina de la cultura, ¿no? Es una mirada también, piensen, completamente negativa, piensen en el contexto de época, esto, y lo que implicó la escuela de Frankfurt como una forma de pensamiento de entreguerras. Quien en el siglo pasado o a comienzos de este gastaba su dinero para ver un drama o escuchar un concierto, tributaba al espectáculo por lo menos tanto respeto como el dinero invertido por él, ¿no? Es decir, esta idea de que ir a ver a un clásico de Shakespeare era lo que valía realmente la pena, ¿no? Mientras que era caro, decían, el arte mantenía al burgués dentro de ciertos límites, ¿no? Esta idea de que la cultura... ¿Les parece como muy ecléctico pensar estas cuestiones de lo cultural de esta forma? ¿O preferirían como definiciones más enlatadas? Es una pregunta, por ahí. Porque estamos yendo como... ¿Se entiende, no? El recorrido o no. Estoy preocupado por la comprensión, ¿no? Bien, seguimos, ¿no? Mientras era caro, el arte se mantenía al burgués dentro de ciertos límites, ¿no? Está planteando Keynes y Adorno. En el sentido de que el espectáculo al que había que acceder valía la pena. En la medida que el espectáculo es gratuito y entra por todos lados, estamos en problemas. O sea, estamos reproduciendo bárbaros, ¿no? Sería un poco. Esa es un poco la lucha. Alabar al jazz, o sea, de qué jazz estarían hablando, y al rock and roll, en lugar de a Beethoven, ¿no? Fíjense cómo están pensando en la lógica cultural. O sea, ¿qué es la cultura? Están preguntando. No sirve para desmontar la mentira de la cultura, sino que da un pretexto a la barbarie y a los intereses de la industria cultural. La industria cultural es como la palabra clave de la escuela de Frankfurt. Ante la amenaza de convertir el arte en barbarie, es preferible apartarse y permanecer callado que pasarse al enemigo. Nuevamente, ¿no? Esta mirada bien pesimista sobre lo cultural. ¿Y este sigue siendo Borrellosa, no? No, ya estamos, era Horkheimer y Adorno. ¿Y eso de cuándo fue escrito eso? Esto no recuerdo el texto, pero... Mediados del siglo XX. Es un... Mediados del siglo XX. Pero eso es recontractual, digamos, también. ¿Cómo? Es recontractual. Recontractual, pero si estamos hablando de 1936, 1938. Digamos, no. Acá la universidad tiene, la de Río Cuarto, tiene alguna, no sé, un coro o algo. Acá tiene la universidad de Río Cuarto, porque en la Universidad de Cuba, en Mendoza, tiene coro y tiene la parte de orquesta. No sé lo que cobra cada uno, que toca el violín, cobran 20 lucas, 25, de ahí para arriba. Y el presupuesto de la universidad que va por esos lugares y la parte de extensión universitaria que por ahí trabajan en los barrios, así, tiene así de plata, no sé, nada.
en los presupuestos, digo, Eso ya se te idea de que hay claro, cosas más importantes y que claro, se digo, reconoce el presupuesto. la sinfónica, digamos, ¿cuánto cobra cada uno por tocar el violín? Ahora sí, entiendo que tiene todo un estudio, ¿no? Pero digo, cualquier otro tipo de lo que vos decís, no sé, cualquier murga o cosas así, el presupuesto es, o ni siquiera pensar en igualarlo, sino que sea algo. Pero decía eso y se me viene Claro, para sí. sumarle al... Está claro que se refuerzan todavía esta idea, ¿no? La idea de que pertenecer a ciertas representaciones simbólicas de la cultura, en el sentido también entre comillas, como el coro, la música, el teatro y demás, tiene una mirada, o sea, tiene una forma simbólica preestablecida que juntarse en un barrio a murguear, a hacer murga o a realizar una práctica que no está dentro de sus cánones de lo que el arte